Bueno, comenzamos con la segunda parte de respuesta inmune innata. Bueno, aquí vemos en forma esquemática, este es el cuerpo, estamos esquematizando y simplificando en extremo, por ejemplo, el cuerpo de una persona, un ser humano, y vemos aquí esquematizados los distintos elementos que intervienen en, en el rechazo de cualquier microorganismo que pretenda colonizar nuestro cuerpo. Por un lado tenemos las glándulas sudoríparas que liberan su contenido a la superficie de la piel está simbolizada por esta superficie, la epidermis. Por otro lado tenemos las vías aéreas superiores a través de los epitelios ciliados y las vías de los epitelios bronquiales y los epitelios en los alvéolos pulmonares. Estos epitelios liberan mucus que también nos ayudan a rechazar, eliminar al microorganismo que haya ingresado por estas vías respiratorias. Las secreciones mucosas tienen un espesor entre 10 y 700 micrómetros, dependiendo del tipo de epitelio. Se liberan, en ese mucus se liberan factores químicos que son los péptidos antimicrobianos, lisozima, lactoferrina, en fin, hay una serie de sustancias que colaboran en la inactivación y eliminación del microorganismo. También se secreta mucus en el epitelio intestinal. Existen ciertos factores físicos como la descamación. Se sabe que en el epitelio intestinal hay una liberación continua de células epiteliales, esos epitelios se están renovando continuamente y se estima que producen entre aproximadamente 10 a la 11 células por día, o sea, son 1000 millones de células epiteliales por día se liberan a la luz del intestino, en el intestino delgado. Entonces, la liberación de esas células epiteliales también contribuye a la eliminación de microorganismos, aquellos microorganismos que de alguna manera se hayan asociado a las células epiteliales intentando iniciar un ciclo infectivo. También estos epitelios tienen una serie de cilios que tienen un movimiento, se denominan oscilaciones ciliares, que colaboran también en la liberación de cualquier microorganismo o partícula que se haya adherido al epitelio. También, como dijimos, hay una flora intestinal normal, que esa flora intestinal normal es muy importante y contribuye muchísimo a la defensa de nuestro intestino, es decir, evita que en la mucosa intestinal se alojen, colonicen patógenos. Y por último tenemos otro elemento que es la IgA. IgA es la sigla de inmunoglobulina A. Es un anticuerpo denominado anticuerpo A, IgA, que se secreta en las mucosas, tanto en las mucosas de las vías aéreas como en la mucosa intestinal, también en la genitourinaria, y son anticuerpos que están especializados para alojarse en estas mucosas, en estos diferentes epitelios. Bueno, acá vemos la función del moco. Esto, color lila, representa la capa de moco secretada por estas células que son células epiteliales, que pueden ser el epitelio intestinal, por ejemplo, o puede ser un epitelio de las vías aéreas, o puede ser un epitelio genitourinario.
Este moco lo que evita que las bacterias, si nosotros imaginamos, esta es la luz esta es la luz de la cavidad que está tapizando este epitelio, las bacterias o los microorganismos que ingresen van a quedar retenidos por el moco y van a tener dificultades para acceder a la célula epitelial y poder fijarse a través, por ejemplo, si son bacterias, son gram negativas, si estamos hablando de cocos o bacilos, a través de sus moléculas de adhesión, que son las que posibilitan que esa bacteria se adhiera al epitelio, por ejemplo, de una vía urinaria, permitiendo entonces, después de esa adhesión, la colonización. Entonces, esto representa una barrera física que es muy eficiente y dificulta muchísimo a estas bacterias a acceder al epitelio. Nosotros hablamos, cuando vimos la clase sobre Neisseria, por ejemplo, gonorreae o meningitis, o cuando hablamos de Escherichia coli, que estas bacterias se adhieren al epitelio y lo que producen es una reacción inflamatoria en el sitio de unión de esa bacteria al epitelio. Y mencionamos muy por encima que esa reacción inflamatoria se produce como consecuencia de esa colonización de ese microorganismo. Aquí vemos un poco más en detalle, porque estamos, bueno, en la clase de inmunología, vemos que en este epitelio, esto es muy común, existen unas células que se denominan células dendríticas, que, bueno, por ahora se los mostramos, después se los vamos a explicar con más detalle. Por un lado, interactúan con estas que son linfocitos, y por otro lado, fíjense las prolongaciones de estas células dendríticas que atraviesan el epitelio, y esas prolongaciones llegan hasta la luz de esa cavidad. Estas prolongaciones permiten a esta célula dendrítica sondear qué es lo que está pasando en la luz del epitelio. Entonces, según qué tipo de microorganismo esté involucrado, es el tipo de respuesta que va a generar en esta célula dendrítica y va a permitir disparar un proceso inflamatorio. Entonces, el moco, como dijimos, dificulta el acceso de los patógenos al epitelio, los barre a los patógenos hacia el exterior, porque esto también tiene un tránsito y un movimiento que permite ir liberando todos estos elementos extraños que se adhirieron al moco, y el moco además bloquea moléculas empleadas por los patógenos para adherirse al epitelio, adhesinas, las fimbrias, etcétera, como vimos oportunamente en las clases de bacteriología o mismo también en las clases de virología. Estos patógenos pueden ser virus que también tengan dificultado el acceso de los virus a los receptores celulares ubicados en la mucosa, en las células epiteliales. En esta foto, a gran aumento, podemos ver la punta de una aguja que está muy contaminada con bacterias. Vemos que las bacterias se pueden unir al metal de la aguja. Acá la vemos a menor aumento y aquí tienen la aguja a menor aumento para que referencien bien de qué objeto se trata. Y esta aguja aloja una gran cantidad de bacterias, evidentemente es una aguja no estéril, y esa gran cantidad de bacterias, si nosotros empleamos esta aguja en aplicar una inyección intramuscular, estas bacterias son las que van a ingresar al tejido muscular y van a desencadenar una respuesta inmune y un proceso infeccioso. Bueno, si nosotros empleamos esa aguja que les mostré previamente
y por ejemplo la empleamos para una inyección subcutánea, lo que estamos haciendo evidentemente es inocular en las capas más profundas de la piel las bacterias, esas bacterias que contaminaban a la aguja. Esas bacterias van a ser reconocidas inmediatamente por un grupo de células que son residentes, es decir, nosotros tenemos en nuestros epitelios, y entre ellos la piel, tenemos macrófagos, una serie de células fagocíticas denominadas macrófagos, que son células residentes, que se encuentran ahí controlando a ver que no ingrese nada raro. También tenemos otras células que se denominan mastocitos. Ante el ingreso de estas bacterias, lo primero que va a suceder es que ese macrófago, ese fagocito, lo que va a hacer es interactuar con ese microbio y lo va a englobar y va a intentar y se lo va a comer, es decir, lo va a fagocitar. La fagocitosis es un proceso de internalización y ruptura y disgregación del cuerpo extraño por parte del fagocito. También actúan los mastocitos, que también hay mastocitos que son residentes. El fagocito, el macrófago, simultáneamente que va fagocitando al microbio, lo que va a producir es una serie de mediadores químicos que los va a liberar al medio ambiente. Eso lo que va a provocar es una serie de respuestas, entre las cuales se encuentran aquellas respuestas de tipo quimiotácticas, es decir, lo que va a provocar es que esos mediadores químicos convoquen a otros tipos celulares que principalmente los neutrófilos que van circulando a través de un vaso sanguíneo, un capilar, que está pasando por la zona de ingreso de este microorganismo. Entonces, ese neutrófilo que va a ingresar a la zona de conflicto, ese neutrófilo también va a colaborar para intentar neutralizar, porque también fagocita el neutrófilo va a fagocitar y va a intentar matar y eliminar al microbio. Todas esas sustancias que se liberan, todos esos mediadores químicos que se liberan en el sitio de ingreso de, de esta bacteria, lo que provoca es lo que se conoce como el proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio implica una serie de eventos biológicos que lo que tienden es a la eliminación del patógeno. Una vez que ese patógeno sea eliminado, se restituye el tejido. Es decir, acá evidentemente la aguja provocó una lesión y además el mismo patógeno lo que va a provocar son lesiones histológicas en esta zona de ingreso que también son lesiones que van a activar a las células involucradas en este proceso inmunitario. Entonces, ¿qué sucede si los microorganismos logran superar estas barreras físicas y químicas? Se pone en marcha un proceso infeccioso y el huésped, el sistema inmune del huésped, responde generando un proceso inflamatorio que tiende a neutralizar al microorganismo que ha iniciado ese proceso infeccioso. ¿Cuáles son los signos frente a una infección bacteriana, por ejemplo, en la piel? O sea, los signos de ese proceso inflamatorio es la aparición de calor, o sea, aumento de temperatura, rubor, la zona se pone roja, la tumefacción, es decir, que se hincha, se agranda, es decir, porque hay retención de líquido en ese lugar, dolor, un dolor muy intenso, y una disfunción, es decir, este proceso inflamatorio puede llevar también a la ruptura de tejido. Aquí vemos en esta imagen una típica imagen en la cual se ha desencadenado un proceso inflamatorio como consecuencia del ingreso de un microorganismo debido a una lesión. Entonces, el proceso inflamatorio involucra el aumento de la temperatura, calor,
el rubor, es decir, que la lesión se pone de un color rojo, precisamente porque hay un flujo de sangre importante por una vasodilatación, tumefacción, es decir, que hay también retención de líquido debido a que la permeabilidad capilar ha cambiado, entonces hay un influjo de líquido plasmático al sitio de ingreso de la bacteria, un fuerte dolor como consecuencia del aumento de la temperatura y de la tumefacción, y además, como dije, puede haber una disfunción, es decir, una lesión histológica debido al proceso inflamatorio que va a requerir una posterior recuperación de ese tejido destruido. Este proceso inflamatorio, que es bien característico, lo causa la inmunidad innata. Es la respuesta innata desencadenada por el microorganismo y tiene la función, el objetivo de contrarrestar al agente infeccioso. Bueno, como dijimos, una de las primeras células que se activan cuando ingresa un microbio son los macrófagos. El macrófago, entonces, la función que tiene el macrófago es fagocitar, o una de las funciones que tiene el macrófago es fagocitar ese cuerpo extraño para matarlo, digamos, y entonces eliminar a la bacteria, como es en nuestro caso. Pero otra cosa que produce el macrófago, que es muy interesante, produce una serie de sustancias químicas que son estas, o sea, interleuquina 1, esta otra que es el TNF-alfa, que es un factor de necrosis tumoral, otra interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 12, además de otras sustancias. Estas sustancias que se liberan al ambiente, es decir, el macrófago, imagínense que este macrófago está en el sitio en donde ingresaron las bacterias, este macrófago fagocita a las bacterias y comienza a liberar este tipo de sustancias. Estas sustancias tienen las características de producir otros efectos biológicos en otras células. Imagínense que estas sustancias fueran como una sirena, es decir, el macrófago detecta las bacterias, empieza a fagocitar y activa esa sirena de alarma que hace que se convoquen al lugar en donde está el macrófago otras células que vengan, células y moléculas que ayuden a combatir a la bacteria. Estas moléculas son, por ejemplo, interleuquina 1. Ustedes no van a tener, no les vamos a exigir que ustedes sepan qué función tiene cada una de estas sustancias, ¿no? Estas mediadores químicos. Pero simplemente es para mostrarles de qué manera el macrófago activa otros procesos inmunológicos. Por ejemplo, la interleuquina 1. La interleuquina 1, la función, los efectos locales significa en el lugar en donde se produce el ingreso del microbio, la interleuquina 1 activa el endotelio vascular y a los linfocitos, es decir, que al activar el endotelio vascular lo que está permitiendo es que haya un ingreso al sitio de infección de componentes de la sangre. Entonces, esos componentes son los linfocitos y además llegan al sitio de ingreso de las bacterias otras células, se denominan efectoras, células que van a tener un efecto sobre las bacterias y que van a colaborar en la eliminación de esas bacterias, porque todo esto está orquestado para que se logre eliminar a ese microbio. La interleuquina lo que va a producir es la interleuquina 1, lo que va a producir es un efecto como efecto sistémico en todo el cuerpo. Fíjense, fiebre,
y producción de otra interleuquina que es la interleuquina 6. El TNF-alfa es también una molécula que activa el endotelio vascular, aumenta la permeabilidad del endotelio vascular, permitiendo la llegada al sitio de ingreso de estas bacterias de complemento, esta C con un asterisco es el complemento, anticuerpos, aquí se lo designa como inmunoglobulina G, y células al foco de infección que van a colaborar en la eliminación de las bacterias. El factor de necrosis tumoral es una de las moléculas proinflamatorias más importantes y este factor lo que va a desencadenar y a favorecer es el proceso inflamatorio. Como efecto sistémico va a producir también fiebre, movilización de metabolitos y este punto es el shock, que es un proceso de inflamatorio en exceso que puede llevar a la persona a la muerte. Si este proceso, si esta TNF-alfa se produce, por ejemplo, como consecuencia de la diseminación de la bacteria por sangre, la gran producción de esta molécula TNF-alfa a nivel sistémico lo que va a llevar es al shock séptico, que es un proceso que les hemos mencionado en distintas oportunidades. También tenemos la interleuquina 6, que activa linfocitos y también favorece la producción de anticuerpos, que esto también, los anticuerpos va a favorecer la eliminación de las bacterias. Y también, fíjense que también producen fiebre y produce otro tipo de proteínas, una de ellas que se denomina proteínas de fase aguda, no importa eso, pero lo importante es que ustedes vean que es la activación del macrófago al fagocitar al microbio, lo que produce también son una serie de mediadores químicos que van a tener un efecto local y efectos sistémicos. La interleuquina 8 es un factor quimiotáctico para neutrófilos, es decir, que al producir interleuquina 8, lo que va a favorecer es que lleguen neutrófilos al sitio de ingreso de las bacterias. Neutrófilos, basófilos, el ingreso de linfocitos T, como ven, la interleuquina 8 favorece también el ingreso de otras células. La interleuquina 12 induce también diferenciación de células NK, el linfocitos Th1, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Bueno, también dijimos que hay distintos tipos de microbios. Las bacterias, por ejemplo, que son mucho más pequeñas que un macrófago, van a ser fagocitadas, internalizadas y eliminadas mediante el proceso fagocítico. O sea que la bacteria es reconocida por el macrófago, es internalizada dentro de una vesícula que se llama lisosoma y una vez que la bacteria está dentro del lisosoma es destruida por las enzimas lisosomales y entonces lo que se produce es la lisis bacteriana. Bueno, esto es un mecanismo típico de eliminación de ese microorganismo. Estamos hablando de bacterias, también puede ser en el caso de virus, también hongos unicelulares. Ahora, hay microorganismos que son mucho más grandes, por ejemplo, los parásitos metazoarios. Son tan grandes, mucho más grandes que el fagocito, que el macrófago, que entonces se le hace imposible al macrófago fagocitarlo e internalizarlo. Entonces, el proceso de eliminación se realiza a expensas de la actividad de un tipo celular que se llama eosinófilo. El eosinófilo se pega al parásito
al metazoario, al gusano, y al pegarse lo que hace el eosinófilo es liberar un montón de sustancias que son tóxicas para el parásito, haciendo que ese parásito muera por un fenómeno de citotoxicidad. Este proceso se denomina exocitosis. Si como no hay forma, esta célula no puede endocitar al parásito, puede ser un gusano muy grande, lo que hace es libera sustancias tóxicas al medio ambiente que hacen que ese parásito muera. Existen otras células que también colaboran en la eliminación de estos microorganismos que son los mastocitos. Los mastocitos tienen un tipo de anticuerpos en su superficie, que es la inmunoglobulina E, que queda unida a la superficie del mastocito, que al unirse el microbio lo que hace es que este mastocito libere un montón de sustancias químicas que producen vasodilatación, extravasación, quimiotaxis, edema, favoreciendo entonces el influjo de sustancias químicas y de células al sitio de ingreso de este microbio. Muy bien, dijimos que es el macrófago el primero en reconocer la identidad del microbio que ingresó en el sitio de ingreso. ¿Cómo hace para reconocer al microbio, la identidad de ese microbio? El macrófago tiene en su superficie moléculas que son receptoras de las estructuras moleculares que son típicas en los microbios. Por ejemplo, el peptidoglicano en una bacteria gram positiva, el LPS en una bacteria gram negativa, algunas adhesinas o fimbrias presentes en las bacterias, por ejemplo, el genoma, el ADN o el ARN de virus, de los virus, también tiene la posibilidad de reconocer moléculas de manosa que están presentes en la pared de los hongos. Tienen entonces los macrófagos la forma de poder clasificar y reconocer el tipo de microbio que ha ingresado. En ese reconocimiento vemos aquí, por ejemplo, este receptor verde que reconoce un componente de esta bacteria roja, hace que la bacteria se una a este receptor verde del macrófago y entonces el macrófago inicie el proceso de endocitosis y fagocitosis del microbio, lo ingresa un fagolisosoma y en ese fagolisosoma el microbio se destruye completamente. Por lo cual esta es una de las primeras herramientas que tienen estas células para bloquear y neutralizar al microbio que ha ingresado. Pero también dijimos que paralelo a esto, el macrófago libera una serie de mediadores químicos que producen efectos locales en el sitio de ingreso del microbio y efectos sistémicos en tejidos o en lugares distantes al ingreso del microbio al tejido del huésped. Estos receptores, entonces, que son receptores que reconocen moléculas que están presentes solamente en los microbios, se denominan receptores de reconocimiento de patrones, RRP. Los patrones son patrones químicos que son específicos para cada uno de los patógenos. Por ejemplo, el LPS solamente se encuentra, son moléculas que solo se encuentran en las bacterias
gram negativas, o sea que un receptor al LPS garantiza que el macrófago reconozca a una bacteria gram negativa. Por ejemplo, el peptidoglicano es un componente que está muy expuesto, como vimos, en las bacterias gram positivas. El ARN de doble cadena es una molécula que solamente está presente en virus ARN. Entonces, estos receptores reconocen compuestos químicos que solamente se encuentran en los distintos patógenos. Entonces, estos receptores es la herramienta central de la cual se valen las células de la inmunidad innata para reconocer a los microorganismos y sus componentes. ¿Qué reconocen los RRP? Entonces, los que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, los PAMPs. Esas sustancias químicas que son específicas de distintos patógenos se los denomina en términos generales PAMPs. Entonces, en la inmunidad innata, el reconocimiento de los PAMPs, o sea, los patrones moleculares asociados a patógenos, presentes en los distintos microbios, es vital para que el sistema inmune innato pueda reconocer e identificar al microbio que ha ingresado al tejido. Otro componente que pertenece a estos mecanismos de inmunidad innata es el sistema de complemento. El sistema de complemento no vamos a entrar en detalle, es un componente humoral porque son proteínas, un grupo de proteínas que circulan por el plasma. Consiste en un gran número de proteínas que se encuentran en solución en la sangre que pueden interaccionar directa o indirectamente con bacterias infecciosas a través de distintas vías de activación. No vamos a entrar en detalle, sin embargo, la inflamación como resultado de una infección permite al plasma, que contiene proteínas de complemento, entrar en los tejidos infectados. Nosotros hemos visto que el proceso inflamatorio, una de los efectos que tiene es aumentar la permeabilidad de los capilares que están irrigando la zona de ingreso del microbio. Una de las cosas, una de las consecuencias del incremento de esa permeabilidad es que permite que proteínas que están en el plasma circulante puedan ingresar al sitio de ingreso de la bacteria o cualquier otro microbio, ¿no? Entonces, ingresan la proteína del complemento, que ingresa a los tejidos infectados, y el complemento entonces puede activarse y esas proteínas lo que van a formar es un complejo que genera agujeros en la pared del microbio, matándolo. Esto es simplemente para ilustrarles cómo funciona el complemento. Estos no tienen que conocerlo en detalle, simplemente para que vean, por ejemplo, C6, C7, C5b, en fin, esos son los nombres de las proteínas que se encuentran, por ejemplo, circulando por el plasma y que cuando pasa por una zona en la cual hay un ingreso de un microbio, esas proteínas comienzan a agregarse, como ven acá, las tres se unen a esto que es la pared de las bacterias o la membrana de la bacteria, o bien esto puede ser otros patógenos, puede ser una levadura, puede ser un parásito, y entonces al unirse las proteínas del complemento a la membrana, esto empieza a generar un complejo de estas características que lo que forma es un agujero en la membrana llevando a la muerte del microbio. Acá vemos en esta foto los distintos agujeritos que genera el complemento en la membrana del microbio. Acá vemos un microbio
y vemos el agujero que generó el microbio, indicado por esa flecha. Ese agujero se generó mediante estas proteínas del complemento. Bueno, vamos a ver en forma esquemática y resumida cómo son los mecanismos de la inmunidad innata que se desencadenan como consecuencia del ingreso de una bacteria que inicia un proceso infeccioso. Supongamos que a través de un elemento cortopunzante, como vimos en el caso anterior, estamos introduciendo a través de la piel, estamos produciendo una herida, es decir, que estamos interrumpiendo una barrera física como es la de la piel. Estamos introduciendo, decía, a través de ese elemento cortopunzante, que puede ser una aguja, estamos introduciendo bacterias en las capas más profundas de la piel, en la epidermis o en la dermis. Como podemos ver en este esquema simplificado, en la dermis existen numerosos vasos sanguíneos. Estos capilares sanguíneos están encargados de nutrir a todas las células que están ubicadas en la dermis. Pero además por estos capilares sanguíneos están circulando, además de glóbulos rojos, glóbulos blancos, que son los que van de alguna manera a intervenir en la neutralización de este microbio que estamos inoculando en la dermis, iniciando el proceso infeccioso. Recordemos también que por el plasma circulan otras proteínas como el complemento que también van a intervenir en los procesos de neutralización de este microbio. Una vez que ingresó estas bacterias a la dermis, lo que se inicia es un primer paso de reconocimiento. Aquí tenemos un detective y este detective lo que simboliza es a los macrófagos. En esta zona de la dermis hay macrófagos que se denominan macrófagos residentes, son macrófagos que viven en esos tejidos, que están controlando continuamente el ingreso, posible ingreso de algún cuerpo extraño. Entonces, como dijimos, en la inmunidad innata los primeros que van a reconocer a ese microbio son los macrófagos y a través de sus receptores de superficie van a clasificar a ese microbio. Por eso esta lupa van a determinar si ese microbio es una bacteria, si es una bacteria gram positiva, gram negativa, si es una levadura, si es un parásito, si es un virus. Tiene los elementos, los receptores de superficie, los RRP que vimos antes, que reconocen a los PAMPs, que son entonces los patrones moleculares que son característicos de los distintos patógenos. Una vez que se produzca ese reconocimiento, el macrófago lo que va a hacer, como vimos en la anterior diapositiva, lo que va a hacer es fagocitar a ese microorganismo y a medida que lo va fagocitando, no es un único macrófago, sino que hay muchos macrófagos que van a intentar neutralizar al microbio, en la medida que va internalizando, que va fagocitando ese microbio, esos macrófagos van liberando señales químicas al medio en el sitio en el cual se está produciendo el ingreso de estos microbios. Esos factores son factores como histamina, leucotrienos, prostaglandinas y citoquinas. Como vimos, cada uno de estos factores tienen efectos locales y sistémicos. Lo que va a suceder acá es seguramente se va a incrementar la temperatura. Como vimos, muchos de ellos incrementan la fiebre. Además, van de alguna manera a afectar la permeabilidad del endotelio de los capilares, favoreciendo el ingreso de proteínas plasmáticas y además de células del sistema inmune, células circulantes y
además del ingreso de líquido al sitio de ingreso de los microbios, produciendo entonces un edema local. O sea, acá lo que se va a producir es un hinchazón. Entonces se incrementa la temperatura, se produce un edema, como vemos. Acá lo que se ve es una hinchazón, si lo comparamos con respecto al periodo, a los inicios del ingreso de esta bacteria a la dermis. Y entonces, al producirse ese hinchazón, además, lo que se va a favorecer es el ingreso de glóbulos rojos y también van a ingresar a este lugar los factores de coagulación, favoreciendo la producción de coágulos que son los que van a cerrar la herida. Bien, entonces, esa formación de coágulos que se deben al ingreso de esos factores de coagulación, lo que va también es a favorecer el incremento de la intensidad del color, porque esta zona se va a poner roja, es lo que denominamos anteriormente como rubor, y eso también se produce porque hay una importante vasodilatación. Es decir, que el ingreso del microbio lo que desencadenó es un proceso inflamatorio que va a favorecer que ingresen a este sitio proteínas plasmáticas como el complemento y además otras células, así como macrófagos, neutrófilos u otros glóbulos blancos que también van a ayudar a combatir a estas bacterias. Acá vemos más en detalle lo que les explicaba antes. En este tejido que han ingresado estas bacterias, seguramente va a haber macrófagos en esa zona que van a reconocer al microbio a través de sus receptores, lo van a internalizar, lo van a fagocitar y en los macrófagos van a liberar sustancias mediadores químicos al medio en el cual se está produciendo esta interacción con las bacterias. Eso va a favorecer entonces el incremento en la permeabilidad del endotelio vascular. Esto es un capilar, aquí vemos los glóbulos rojos, y estos son glóbulos blancos, estos son neutrófilos, y estos son monocitos, que cuando los monocitos pasan al medio extra capilar, se los denominan macrófagos. Entonces, estos neutrófilos también, en el caso de las bacterias, también van a ingresar, y vienen circulando por sangre, van a encontrar aquí una señal de alarma que va a hacer que estos neutrófilos atraviesen el endotelio por un proceso que se denomina diapedesis. La cuestión es que este neutrófilo va a ingresar al sitio conflictivo, digamos, el sitio en el cual se produjo el ingreso de estas bacterias, y el neutrófilo también va a tener la capacidad de reconocer, tiene los mismos receptores que tiene el macrófago, los tiene también el neutrófilo y va a reconocer e identificar a la bacteria y la va a neutralizar, es decir, la va a internalizar, fagocitar y destruir en el interior. También el neutrófilo produce una serie de mediadores químicos que también contribuyen al proceso inflamatorio que ya se ha desencadenado en este lugar. Este es un proceso que es extremadamente eficiente y probablemente según la cantidad, y eso depende de la cantidad de bacterias que hayan ingresado, es decir, que depende del inóculo, ¿no? Del número de bacterias que hayan ingresado, estos mecanismos innatos de inmunidad son muy eficaces y lo que llevan es a la liberación y a la neutralización de los microbios que han ingresado a través de ese inóculo. Una vez que esos microbios han desaparecido, prácticamente desaparecido, el proceso inflamatorio
comienza a revertir. Es decir, así como hay mecanismos que son activadores del proceso inflamatorio, hay también, cuando ya el microbio comienza a desaparecer, hay también mecanismos que son inhibitorios del proceso inflamatorio. O sea, hay también determinadas señales que, una vez que el microbio desaparece, señales que ponen paños fríos y permiten que este proceso inflamatorio comience a revertir. Entonces, una vez que revierte el proceso inflamatorio, ya desaparece el edema, desaparece el calor, desaparece el rubor, y lo que queda es un coágulo sanguíneo que tapona la lesión que produjo el objeto punzocortante, con una costra que paulatinamente va desapareciendo porque va reabsorbiendo y se regenera completamente el tejido, desapareciendo completamente las bacterias. En algunos casos, la respuesta inflamatoria, en muchos casos, es beneficiosa, permite resolver el proceso infeccioso y eliminar completamente al microbio. Pero en otros casos puede producir efectos indeseables, que son los que vamos a ver a continuación. Dentro de los efectos beneficiosos, control o contención de la infección, eso es un poco el objetivo de un proceso inflamatorio. Se produce la dilución de toxinas a través del transporte por las vías linfáticas, llegada de proteínas de fase aguda y de anticuerpos con funciones neutralizantes, opsonizantes, formación de fibrina, permitiendo el atrapamiento de microorganismos y facilitando su fagocitosis. La fibrina, junto con los factores de coagulación, lo que va a formar son coágulos que va a evitar la diseminación del microorganismo. El aporte de oxígeno para asistir a la incrementada actividad metabólica de neutrófilos y drenaje de antígenos a órganos linfáticos secundarios para estimular una respuesta adaptativa, como vamos a ver en la próxima clase teórica. Estos son los que, en términos generales, podemos decir que son los efectos beneficiosos. Ahora, se pueden producir efectos indeseables. Por ejemplo, la destrucción tisular, es decir, la destrucción del tejido por una digestión mediada por proteínas, enzimas, que puedan destruir los tejidos y producir lesiones irreversibles. También se puede producir lo que se llama la obstrucción de vías aéreas por edema. En el caso que estas infecciones, por ejemplo, se produzcan por Haemophilus influenzae en niños, en la infección puede producir una epiglotis aguda, lo cual puede, por un edema, lo cual puede llevar a la muerte del chico debido a la obstrucción respiratoria que le produce. En otros casos, como hemos visto, en el caso de la meningitis aguda, puede producir edemas intracraneal por los mismos mecanismos descritos en el proceso infeccioso que describimos anteriormente, ya sea por los mediadores químicos que se producen como consecuencia de la actividad de los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, etc. Se puede producir activación frente a moléculas que normalmente son inocuas y se pueden desencadenar procesos autoinmunes como consecuencia del proceso infeccioso. Dolor, somnolencia, debido a los mediadores químicos que se liberan en los distintos procesos, y en casos muy extremos en los cuales el microorganismo, la bacteria principalmente, se disemine por sangre, ese proceso inflamatorio puede ser
un proceso sistémico, el cual puede producir un shock séptico, llevando al individuo a la muerte. Por lo cual, los procesos inflamatorios, en algunos casos, al ser autolimitados, son beneficiosos, pero en otros casos pueden llevar a complicaciones muy severas. Bueno, esta diapositiva es simplemente para contextualizar los mecanismos de inmunidad innata respecto de los mecanismos de inmunidad adaptativa, que son los que vamos a desarrollar en la próxima clase teórica. Vemos que es la primera barrera inmunitaria que se activa, es decir, la inmunidad innata se activa ya en los primeros minutos, en las primeras horas de haber ingresado el patógeno y haber iniciado un proceso infeccioso. Como vimos, el patógeno tiene que sortear primero las barreras físicas, químicas y los epitelios para poder iniciar el proceso infeccioso. Ese patógeno se va a enfrentar a las células, principalmente a los fagocitos, a los macrófagos y a los neutrófilos, iniciándose un proceso inflamatorio. Como hemos visto anteriormente, hay además acá elementos solubles como el complemento y otras proteínas que colaboran para que este proceso de neutralización del patógeno se amplifique. Simultáneamente a todo este proceso innato, esta respuesta innata, se producen mediadores químicos que son los que van a de alguna manera impactar sobre los mecanismos de inmunidad adaptativa. Estos mecanismos de inmunidad adaptativa se activan posteriormente a haberse iniciado los procesos de inmunidad innata. Y la inmunidad adaptativa se instala, demora más en instalarse y puede llevar días y semanas hasta que se puede instalar un mecanismo adaptativo de inmunidad. Recordamos que la inmunidad adaptativa comprende la actividad principalmente de linfocitos B y linfocitos T, que son los linfocitos B son las células que son las células responsables de la producción de anticuerpos, que son proteínas que se van a unir fuertemente al patógeno, neutralizándolo. Y después tenemos a los linfocitos T, que ya vamos a ver en la clase teórica, son linfocitos que controlan los otros procesos inmunológicos. Es decir, que entonces la inmunidad adaptativa se dispara posteriormente a haberse iniciado los mecanismos de inmunidad innata. La inmunidad innata es la que se instala inmediatamente después de haber ingresado el patógeno. ¿De qué depende entonces que un microorganismo pueda sortear la barrera innata de inmunidad? Uno de ellos es el inóculo, es la cantidad de microorganismos que ingresan en el tejido. Si ese inóculo es muy grande, la posibilidad de que esos microorganismos puedan superar y desbordar a esos mecanismos innatos de inmunidad es muy alta. Por lo cual, esos mecanismos de inmunidad innata van a ser insuficientes para bloquear ese microorganismo y probablemente después la inmunidad adaptativa sea la encargada de intentar por lo menos de bloquear a ese microorganismo. Otro de las cuestiones que pueden impactar sobre la capacidad de un microorganismo de sortear a esta inmunidad innata son los mecanismos de evasión. Los microorganismos tienen mecanismos moleculares que le permiten sortear los procesos innatos de inmunidad y evadir estos mecanismos de inmunidad, permitiendo al microorganismo avanzar en el proceso infeccioso. Y además, el estado inmunitario. Nosotros le hemos dado en las clases teóricas anteriores, le hemos mencionado muchos ejemplos en los cuales
los individuos inmunosuprimidos, o sea que tienen de alguna manera deprimido la respuesta inmune frente a patógenos, en esos casos el microorganismo puede sortear estos mecanismos inmunitarios innatos con facilidad, ya que las respuestas celulares o humorales son deficitarias, precisamente porque son eh, individuos que bien están siendo tratados con inmunosupresores, como en el caso de los trasplantados, o individuos que estén cursando infecciones inmunosupresoras, como la infección por VIH, en individuos que ya están en estados avanzados de inmunosupresión, en el caso del síndrome de inmunodeficiencia, en el cual los mecanismos inmunológicos de protección han colapsado o están muy deficitarios. Bueno, hemos finalizado la primera parte de la clase de inmunología y continuaremos en la próxima teórica de inmunidad adaptativa.